Afraid of the cold after all. Huh? He aquí, pueblo mío, pueblo que busca mi rostro, que busca mi rostro y les mostraré mi palabra. Praise God. Yes, Gloria a thank you, Dios. Lord. Sí, gracias, Señor. Come on, give the Lord a good Vamos, shout. dele al Señor un buen grito. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Lord. Jesús. Thank you, Gracias, Jesus. Señor. Gracias, Jesús. I believe it. Yo lo creo. God always speaks Dios when siempre people seek, habla cuando su pueblo busca. and God's people always find. Y el pueblo de Dios siempre When they're encuentra. seeking the Lord and Cuando buscan al when Señor, they're knocking on the door, cuando están tocando a la that's puerta. just the way God does. Así es como lo hace The greatest Dios. way to have God's presence draw La manera más near grande is de to draw acercar near la to Him. presencia de Dios es acercarse a Él. Si te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. No funciona al revés. People live void. Así que la gente vive vacía de la cercanía de la presencia de Dios porque ellos no se acercan Nigh to God. a Dios. And we all want to be nigh God. Todos queremos We all estar want cerca de the Dios. nearness and the awareness of His Todos presence queremos la cercanía y in la our conciencia de su daily presencia en lives. nuestra vida diaria Things we do, not just y en las cosas every que when we hacemos, pray, no but, nada más cuando oramos, pero todo el día. we long, I long Deseamos, bueno, for yo that deseo closeness por esa of cercanía His presence and His glory, de su presencia y su gloria, abiding glory in my life. esa But gloria I que realize habita that en mi that's vida. not going to happen. Pero me doy Unless cuenta que I eso no draw va nigh to a God, ocurrir a menos que yo then me He will acerque draw a nigh to Dios. me. Entonces But the Él se religious acercará a world, mí. unfortunately, has got it all Pero el mundo backwards. They're religioso, not doing desgraciadamente, anything lo tiene until todo al revés. God touches Como me. que no van a hacer nada I'm not hasta going que to Dios do me anything toque. until Yo no I voy a hacer feel nada hasta something. que sienta algo. That's not the way it works. No es la manera en la que God wants to funciona know esto. that you Dios quiere feel a love saber for Him, que that tú you are sientes feeling amor por after Él, Him. que tú estás Even in the buscándolo. middle of the darkness, you Aún en still medio de la reach out and you oscuridad, feel after the todavía Lord lo and buscas for His y presence. And that, of course, sientes al costs something Señor y that buscas not su many presencia. not Por many, supuesto, eso people cuesta are algo willing y no today mucha gente está in this dispuesta a generation. pagar en esta But generación. I keep telling Pero myself me mantengo over diciéndome and over and over and over una y again, otra and I have to do vez, that y tengo que hacerlo over and over again, una y otra vez, if I'm the only one, de que si soy el único, which I'm not, I'm just el cual saying, no soy, solo estoy if I'm the diciendo only one that que si wants what fuera God has el given me, único que quisiera lo que still Dios choose me it. ha dado, todavía lo Because God escogería doesn't give a you Él, something, porque Dios no for te you da to share algo it necessarily. He gives it to you first of all for you. precisamente para que lo compartas. first of all Primeramente te for lo da me. para ti mismo, así que primeramente know para that mí what mismo. He's depositing Y into yo my sé lo heart que Él and ha my soul depositado en mi is corazón changing y en my mi life, alma. it's changing my Sé que eso está perspective, my cambiando mi vision, alma, things mi that perspectiva, mi I have visión, known, cosas que he sabido years. por años. I'm now beginning to know. Ahora estoy Things empezando I've known in a theory, saber cosas I'm que now sabía beginning to en see where they teoría. fit in my Ahora experience. estoy viendo cómo And encajan this is- en mi this is a experiencia. tremendous Y discovery. este es un And I'm grateful for descubrimiento that. tremendo So, y estoy I agradecido por will ello. not be Así discouraged que no me voy a by desanimar the voices of por las many voces de muchos and the hunger of few. y el hambre de pocos. Because if I would allow Porque voices si yo of permitiera many que las and the voces de hunger of the muchos few y el hambre de to get pocos to me, me I would resign. But me I'm not afectaran, resigning. entonces I will renunciaría, never pero resign. no voy a renunciar, I nunca will voy a never renunciar, retire. nunca me I voy will a never retirar, quit. nunca voy a I will keep renunciar, on bashing on the voy a door continuar golpeando a and la blowing the puerta trumpet as y long sonando as la I can trompeta, see yet higher, as I have breath in tanto me. como If I live, tenga if the Lord tarries aliento and I live en to be mí. 100, Si el Señor I derriba will todo still y solo speak. quedan un As ciento, long as I aún can así speak voy a hablar whatever mientras pueda hablar I'm discovering in the lo Word of que God, yo which vaya to me descubriendo en la is palabra de a Dios, la great- cual es it's a- para mí, it's the pearl. es I have lo que found para mí es the la pearl. perla. He encontrado la I perla. found the pearl. He encontrado la realizing perla more and y more me he the dado cost cuenta cada vez más y más to el purchase that costo pearl para comprar esa is perla. it's not just that it's a lot. No es solo It's que everything. sea mucho, God es wants todo. my everything. Dios quiere So mi therefore, He wants todo. my full attention. Por He eso wants quiere my full heart, my toda full mi atención, desire, todo mi and corazón, it todo can't mi be on deseo. anything else, Y because no puede ser anything en and ninguna everything otra else cosa, porque becomes todo an lo idol. demás o cualquier otra And cosa I se don't vuelve want un any more ídolo. idols Y yo ya no quiero in my ídolos life, at least en not mi to vida, add them. I just a need to menos get no, rid of some. a menos no para agregar Quite a más. few. Tengo que
deshacerme de algunos, And we will bastantes as we todavía, proceed on. But y lo anyway, haremos mientras turn with continuemos. me in your Bibles tonight. Thank you all Bueno, for vayan being here on conmigo this cold a la winter's Biblia. night. Thank you for Gracias por tuning estar in aquí porque es una out there noche in fría de Fulton. I invierno appreciate that. And, y I aunque was está concerned difícil people allá would come afuera, in fall, but me preocupaba que la gente no viniera hoy, pero nobody fell. nadie se cayó And not even you, and no one's going to fall. y nadie se So va a let's go caer. to Exodus tonight. Así que vayamos a chapter Éxodo 26. esta And, noche, I'm capítulo glad that I've got 26. people to share Estoy contento de que tengo the word with personas con las que pueda compartir la palabra tonight. esta noche. Praise God. Gloria a Dios. And when we were in Denver, Cuando estuvimos en Denver, como les expliqué el domingo, empecé en un I had tema no way of knowing was que no tenía manera de to the saber magnitude or to the que se iba a extender al awesomeness, tamaño if I can o a say, la, of what it's lo turned out to be. grandioso de lo que se And está it's volviendo, turning out more and more to be every y day. cada vez más y I'm más like, está wow, ocurriendo this is esto. not going to end. I Así wonder que yo when digo, this bueno, will- esto no will va end this. a acabar. I Me don't pregunto, know. ¿cuándo va a acabar But esto? we'll Bueno, keep no on lo it. sé, pero vamos a And it's just continuar. so powerful. Y es And tan so, I poderoso. was talking about beginning Así to que talk estaba about- hablando, o help, empecé just a hablar, be patient with me. tan solo while we get ténganme going here, paciencia because mientras entro aquí hoy, I'm taking my time. porque me estoy tomando mi tiempo. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. The holiest of all we got talking about. El We're going to go más back santo de there todos. tonight. Estuvimos hablando de ello y We're vamos talking a about the agregar un ark poquito hoy. and Estamos how hablando the del ark arca y was- cómo el arca there's a word called covered. hay una palabra In que Hebrew it means to es be cubrir, que en hebreo protect, significa to proteger guard, and there were two things that referred to a Dios, y hay dos cosas a las que se this covering. refiere Two esta things cobertura, are dos spoken of cosas that were de used las as a que son covering mencionadas que for se the usan ark como of God. cobertura para el And one arca de was the Dios, veil, y una era el velo and the other y were la the otra cherubims. eran los querubines. Both the veil and the Tanto el cherubims velo are como los spoken of as querubines being se a habla de ellos como ser protection una or a protección o hedge, una a wall and a covering cubierta, for un muro o una the cobertura ark. para el arca. And that covering Y esa lasted for cobertura 530 Duró years durante in 530 the tabernacle años of Moses. en The el tabernáculo de tabernacle of Moisés. Moses. El tabernáculo de Can you Moisés, imagine? ¿se imaginan? That tabernacle made Ese of tabernáculo cloth hecho de and boards tela and bars y and bordes y basas, 500. 500. That's longer than the whole Eso es history of the United más que la States of America. historia de los Estados Since Unidos its de found- América, official founding. desde It's su long before fundación that, the oficial. Indians were Antes here. de eso, bueno, los But, indios estaban you know, aquí, from its official founding, pero desde la the fundación tabernacle oficial, stood double that length. el tabernáculo duró el So, doble that- de eso, that thing was casi. old. Así que esa cosa And era I'm sure there were vieja. many Y estoy seguro reparations que había and muchas things along the reparaciones way. y cosas que a través del The, camino, desert winds blew los on vientos that del thing, the sands blew desierto on it, it was soplaron in las and out arenas, usage, and entraba y every salía y day, usado, y 7 days a cada week, día, 7 días a la semana, 365, 365, 530 years. por 530 años el tabernáculo fue usado. And in that period of time, Y towards en the ese end of periodo it, de tiempo, as you hacia know, al just final to de recap, él, the ark was taken, para que sepan, solo para taken recapitular, by the el arca Philistines, fue you know the tomada por los story, came filisteos, back, conocen la historia, ended up in regresó, Abinadab's house terminó for 70 en la casa years, de Obed-edom almost 70 years. y estuvo ahí por It's a casi long 70 time años. Eso es for mucho the tiempo nation to be void, para que la nación absent estuviera of God's con la ausencia y el vacío de la presencia de la gloria de Dios. Su presencia estaba entre ellos porque todavía les hablaba, todavía les hablaban ellos a él, hacían los sacrificios, el sacrificio todavía ardía en el altar, pero la presencia de su gloria no estaba allí. Se había ido, estaba en exilio, no había nada en el lugar santísimo, era un lugar vacío. Imagínense este hombre, Saúl, reinando como rey toda su vida. No hay mención de que haya ido delante del Señor en el sentido de dirigirse al tabernáculo donde estaba el arca y buscar la presencia de Dios, porque no había arca. Así que por 40 años no tuvo ese privilegio. Pero por otro lado de la balanza, no hizo nada para traerla de regreso. Ni Elí murió el día que el arca fue tomada. Pero Samuel
continuó como profeta, fue en los días de David, pero él mismo no hizo nada para traer el arca de regreso. Tan grande como era ese hombre de Dios, y no fue hasta que este David, amante, llegó. Este hombre que amaba a Dios con tal pasión que su mente era como decir, no me importa lo que tenga que hacer, no me importa lo que me cueste, pero voy a ir a la casa de Obed-Edom y voy a traer la gloria de Dios en medio de Israel a la ciudad que yo capturé de los jebuseos, la fortaleza de Sión, y ahí establecer el reino de Dios entre su pueblo. Así que conocen la historia, lo hizo, falló la primera vez, fue a la casa de Obed-Edom y la segunda vez tuvo éxito, y en esa segunda ocasión hubo 4 hombres escogidos para ser porteros para el arca. Aquí es donde nace toda esta lección. Es acerca de estos 4 porteros, porque no había velo, no había cobertura, ya no estaba en el lugar santísimo, fue levantada y llevada por los sacerdotes de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén y establecida en el tabernáculo de David en Sión, donde cuando menos uno de esos porteros fue posicionado como portero o como un guardador de la puerta permanente para el arca de Dios, porque ya no había velo. Así que estuvimos hablando de ello, de cómo Dios ha llamado gente en esta en este periodo davídico, por así decirlo, en este periodo del hijo de David. Este es el periodo de la revelación del hijo de David, Jesús, el Mesías, el Redentor para nosotros. Y en este periodo davídico, no hay velo, pero sí hay, porque Dios ha escogido humanos redimidos por la sangre, que han tomado esa sangre y han crecido para volverse un sacerdote que va a entrar y tener comunión en el lugar más santo, donde la presencia de la gloria de Dios reside, donde está el trono de Dios y donde el reino de Dios es establecido. Dios ha escogido a tales gentes en este tiempo y temporada y generación para que sean esos cobertores o defensores del arca del trono de Dios. Y es de lo que hemos estado hablando. Así que déjenme regresar y recapitular este versículo donde estábamos y a proceder esta noche. Aquí estuvimos el domingo pasado en el verso 33. Déjenme tomar un poquito de jugo aquí. Bueno, estoy en Éxodo 26, verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y les dije el domingo que estas palabras santísimo o lugar santísimo o el más santo o lo más santo de los santos, en hebreo es Kadesh HaKadeshim, y en su traducción tiene que ver con lo más santo de todas las santidades. Si hay algo que es santo,
En este lugar no hay nada que sea más santo. Es lo más santo de los santos, como el cantar de los cantares. Muchas canciones, pero aún así hay una canción que es más allá de todas las canciones. Este es el más santo de todos. Pero el velo debería dividir y separar entre el lugar santo y el lugar más santo, lo cual parece raro. Que verán, ¿por qué? ¿Por qué tenía que haber este divisor con lo que ya era santo, pero no suficientemente santo? Quiero decir, estamos hablando de el candelero estaba ahí, y el pan santo, y el incienso y la fragancia del nombre. Todo esto estaba en ese lugar, y aún así había una división. El velo dividía o separaba entre este lugar y aquel otro lugar. Y este divisor, la palabra para dividir y para velo, ambas significan separar. Las dos tienen el mismo significado, diferentes palabras, no se relacionan entre sí, pero sin embargo tienen el mismo significado. Ambas significan separar. Es tu separación. Es tu separación a Dios la que se vuelve el velo que hace que defiendas y pelees por y protejas la gloria, la majestad y el trono y el reino de Dios. Tú puedes interceder y tener dolores de parto, como dije el domingo, y tener revelación de la palabra y comer del pan y ir por este camino y abajo. Puedes hacer todo eso. Es lo que hicieron todos esos 70 años cuando no había arca. Y aún así entraron a un lugar santo. Pero esta falta del el más santo de todos los santos todavía estaba vacío de esa experiencia de santidad que está más allá de lo santo, y es tan poderoso. Porque no es hasta que, mire, no me malentienda, porque no estoy diciéndoles como pueblo de Dios que no son lo suficientemente santos, así que tienen que ir a hacer 3 de estos, 5 de aquellos y 5 de aquellos, y 2 para adelante y 2 para atrás, y brinquen para atrás 2 veces, van a ser más santos que santo. No se trata de eso. Esto se trata de alcanzar un lugar donde lo más santo de todas las santidades habita, y penetrar y en donde tu ser se vuelve entretejido con su ser, con el de Él. Aquí es donde el más santo de todas las santidades se vuelve parte de lo que tú eres. Te vuelves extremadamente consciente de que no es nada que tú estés haciendo aparte de ingresar ahí, aparte de acercarte a Dios, aparte de conectarte con ese trono. Mientras continuemos vamos a ver más y más de todo eso. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, porque solo necesito establecer eso una vez más, porque cada vez que lo hacemos obtenemos algo diferente. Gracias, Jesús. Bendito su santo y maravilloso nombre. Así que el tabernáculo terrestre y templo, como he dicho 1,000,000 de veces, muchas veces, el tabernáculo terrenal y el templo es un reflejo de lo que está en el cielo. Eso allá, ese pequeño asunto es un misterio.
all Si just got that, todos nosotros tan solo entendiéramos nothing in eso, your life would be the nada same again. en tu vida sería lo If we mismo otra vez. understood Si that entendiéramos the earthly que tabernacle el tabernáculo must be a terrenal mirror debe reflection ser un of the reflejo de heavenly espejo del or tabernáculo temple, celestial o everything in our templo, world would change. todo en Because nuestro you mundo see, cambiaría, there porque is verán, no more no hay tabernacle más or temple made tabernáculo with o hands. templo hecho You con are manos. that temple. Tú eres ese I templo. am that temple. Yo soy ese And this templo. is why Y we esto es la must razón por la que ask debemos for thy pedir kingdom to que come. su reino And the will venga of God be done in us y que la voluntad de as Dios it sea is hecha en nosotros in como se heaven, hace en so el that cielo, we can become para que the podamos mirror volvernos reflection el reflejo of the de heavenly espejo temple. del Ay, templo Can somebody celestial. shout? Alguien grite. Of the heavenly temple of God. Del templo celestial de Dios. Temple that's got three phases to Ese it. A courtyard, templo a tiene holy tres place, fases and a también, most un atrio, un holy lugar place santo like y you un have. lugar santísimo People have como told usted. me La gente me ha dicho everywhere. por todos When I've lados, taught along cuando these lines, enseño sobre estas well, I líneas, mean, bueno, so what? quiero decir, I ¿y know qué? I'm the temple of Yo God. sé que soy I el am templo the de temple of Dios, God. soy el templo de Dios. Everybody gets saved, becomes a temple of Todo God, and mundo he comes que in es us salvo and- se vuelve and en I'm un the templo de temple. Dios, Él entra en But nosotros what y ya they soy el don't templo. understand Pero lo is que no that the entienden temple es has got que a el templo courtyard. tiene que tener un atrio And it's got a holy place. y que tiene And un it's lugar got a santo most holy place. y tiene un lugar They don't understand that santísimo. you No have a entienden body, que tienes un cuerpo, you have a soul, tienes un alma and you have a spirit. y tienes un And people espíritu. get Y la attached, they gente get saved, se they get the agarra Holy de Ghost. que ya son And salvos y yet tienen never el Espíritu Santo tap in y to sin this embargo inner nunca sanctum, entran this a este innermost santuario core being interno, within the este spirit, lugar where más God wants to set his profundo throne. dentro del His Espíritu, throne en did donde not Dios quiere sit establecer in the courtyard. su trono. Su trono no es But his puesto fire en did. el atrio, pero su fuego sí. His throne did not sit Su in the trono no holy fue puesto place, en el lugar santo, but his name did. pero su nombre sí. The incense did. El incienso The light sí. of his word did. La luz de su palabra The sí. the bread of the word El of life pan de la did. palabra de vida his throne was también, not there. pero su trono And no so estaba people ahí. get Así que deceived la gente into es believing, engañada I en am the creer temple of God, que yo I soy el feel templo him, de Dios, I lo see siento, revelation, veo la I get this, revelación, I intercede, tengo and esto, well, intercedo whatever the y experiences cualquier people may experiencia que have. la gente And pueda so tener. we get Y así deceived que into thinking somos that we engañados al have pensar reached que hemos alcanzado what God is calling us to lo que reach. Dios nos ha llamado a The most holy alcanzar, place, el the lugar inner- santísimo, the inner place, el that inner lugar más interno, sanctum, ese where santuario the interno throne of donde God, el trono that de God Dios desires for his desea, throne to donde Dios once desea again que su trono una be vez más established. sea establecido. This is my message. Este es mi mensaje. This is what I'm fighting for. Esto es por lo que estoy peleando. It is for God's people to Es para que el see pueblo de Dios vea we are not there, que no hemos llegado, that we have not reached que that no hemos place. alcanzado ese lugar. We've got some of this and some of that, Tenemos and algo de esto y algo de praise God, aquello y but we're not gloria a there. Dios, pero todavía Trust me, no you will llegamos. know Créanme, when you are vas a there. saber cuando You will estés ahí. know when Sabrás the cuando fibers las of your fibras being de tu are ser entwined están entretejidas with the residing presence con of la God. presencia Because residente it's de like a Dios, woven porque es tapestry. como un And there tapiz comes the covering. entretejido y aquí viene la cobertura. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That's where we're heading in Ahí the es Word a of donde God. nos dirigimos So, en la palabra let me de just Dios. read a Así few que déme tan solo scriptures leer algunas about escrituras the acerca temple of God in del heaven. templo de Dios There en el is cielo. a temple in heaven. Hay un I'm templo in en el cielo. Revelation Estoy en chapter Apocalipsis 11, capítulo 11, and verse 19. versículo And the 19. temple of God Y el templo de was Dios opened fue in abierto en el cielo. heaven. Oh, so good.
Oh, es tan bueno. And there was seen Y el arca in his de su temple testamento the ark fue vista of his en su testament. templo. And there were lightnings Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos and earthquake y and terremotos great hail. y grande This is the granizo. temple Este in es el heaven, templo and en el there cielo, y allí, within the adentro temple, that word del templo, actually means que es lo que in the significa, inner de hecho, core of it en el was mero centro the ark de of él God. estaba el arca de Dios, en el cielo. This is the throne. Este es el The trono, throne room of God. el Go cuarto to del trono de chapter Dios. 15. Vayamos al capítulo 15. Oh, blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Revelation chapter 15. Apocalipsis and verse 15, 5, verso and it 5, says, "And after dice, that I looked, y después de and estas behold, cosas the miré, y he temple aquí of the el templo del tabernáculo of the del testimony testimonio in heaven was fue opened." abierto en el So cielo. this temple is Así a que este templo combination es una of the combinación tabernacle del and the tabernáculo y el templo. The tabernacle was called the tabernacle El of tabernáculo fue testimony, llamado the el tabernáculo del of God, the testimonio, el tabernáculo of de Dios, el congregation. tabernáculo de The la temple was called the congregación. temple El of templo God. fue llamado Here el templo you de see Dios. the two Aquí combined in ven los one. dos combinados en uno, Because this is porque what God wants to esto es lo que reflect Dios on quiere us, reflejar for en us to nosotros, become para the que nos mirror volvamos reflection of el this reflejo living de temple este templo tabernacle, viviente, in which este tabernáculo God, templo, not only the en el cual presence of Dios, God, no solo la or the presencia de Dios Spirit o el of God Espíritu de Dios resides, but reside, the ark pero of el God arca de is Dios established. es The establecida. throne, the El kingship, trono, el the reinado, authority, la the autoridad, dwelling glory la gloria of habitante God de is Dios established. es It's so establecida. powerful. Es And I poderoso. want to emphasize Y quiero again, one enfatizar more otra time, for vez, you or for para anybody ustedes o para listening, cualquiera que esté that escuchando, don't get deceived no se by dejen your own engañar self, por ustedes because mismos, you pray in the Spirit, porque oras en el or because you Espíritu, get a o revelation, porque tuviste una or because you revelación, see something, o porque or, viste algo, o don't allow that no permitas to eso, tell you que te where you diga think you might be. dónde es que podrías Those estar. things are Esas necessary. cosas son They are part of our necesarias, son spiritual parte growth. de nuestro We crecimiento need them. espiritual, We las need those necesitamos, experiences. necesitamos They are esas part of what experiencias, God wants to son give parte us de lo que Dios through nos His quiere Son dar a través de Jesus su as Hijo we Jesús. mature and grow up Y that living way mientras called maduramos y Jesus crecemos Christ. en el But what camino I viviente am llamado trying Jesucristo, to pero lo que yo estoy tratando explain, de what I'm explicar, trying to lo que estoy portray, tratando de what I'm trying to tell mostrar, is lo que estoy is an tratando de decir experience that es is que beyond es una that. experiencia que está I'm talking más about allá de a eso. glory. Estoy hablando I'm talking de una about a gloria, weight. estoy hablando de un I'm talking- peso. I'm talking about Estoy something that hablando will de algo come que into va you a when venir you have dentro de drawn ti cuando close te has enough. acercado lo Talk about suficiente. it. Just Vamos bear a with hablar me. de ello. When you have drawn Solo close quédese conmigo. enough Cuando to estás lo that suficientemente ark and to that cerca glory para el where arca y de esa gloria, it en depresses donde you. te But not in the sense of depression, but in te the sense of presiona, no en el pressing sentido de that depresión, will sino en that el sentido de always wants to aplastar stand. esa It will voluntad que finally push siempre it se quiere down. parar, finalmente va a ser In surrender. bajada en rendición. Thank you, Jesus. Gracias, And Jesús. things that you Y have las cosas fought con las que has all of peleado your life, toda tu vida, issues that you have had cosas in que your has heart, in tenido your en tu mind, in corazón, your en tu thoughts, in your mente, en tus actions, in your pensamientos, en tus deeds, acciones, en in tus your hechos, reactions, en tus reacciones, that you've never que seemed to have been able to overcome pareciera que nunca before. ibas a poder vencer antes, They bow. se doblan. When the stronghold is Cuando la taken, fortaleza es by the tomada throne of God, por el trono de Dios, that's where God wants to ahí es dwell. donde Dios quiere Thank you, habitar. Jesus. Gracias, Look, Jesús. there's Miren, go to Isaiah. vayamos a Isaías. You all know this. Todos saben, verse. todos Isaiah conocen este versículo. chapter Isaías capítulo 6.
We're talking about the throne Estamos hablando del trono in heaven. en el cielo. The temple in heaven, El templo en el cielo, donde Dios habita en el being the cielo, blueprint, la the heavenly huella, la blueprint muestra of the celestial earthly temple del that templo God wishes to terrenal que establish Dios in us. desea And I'm establecer en looking forward nosotros. to the day, Y estoy esperando I el think it'll be día, this year, creo que maybe será it'll be este summer, año, tal when vez we en get back to the la temple cumbre, of Ezekiel. vamos a regresar al templo And de I get to show Ezequiel. you the perfect temple. Y espero That poder temple is mostrarles not a el templo temple that man perfecto. Ese built. templo no That es un temple templo que God haya builds. construido el hombre, es The un templo prince que construye builds that Dios. temple. Jesus El builds that príncipe temple. construye ese templo. It is a Jesús temple like construye no ese other templo. temple Es un templo como before. ningún It otro is built antes. on the Es similitude construido en la of all semejanza o prior similitud de los But it's got templos things that are anteriores, different about pero it tiene cosas que son because of the new diferentes covenant a causa del that nuevo he is going to pacto make with que Él va Israel a hacer in con those Israel days. en aquellos And días. that temple Y ese is the templo temple es that el our templo lives is que to nuestras reflect. vidas This tienen que millennial reflejar. peace, Esta paz where milenial, donde we finalmente cease from our cesaremos own works de nuestras and we propias start doing obras His. y empezaremos a hacer las de Él. Yea, there is a rest Sí, hay un for the people descanso of God. para el pueblo For de he Dios. that has entered into God's rest Para has aquel- ceased from Porque his aquel que ha own entrado al works, descanso de Dios from my ha work, cesado my de wish, sus my propias plans, obras, my mi trying voluntad, to mis deseos, make it mis happen, planes, my mi tratar de hacer que attempting ocurra, to mi be intento God, de ser Dios, where we finally donde finalmente cease from our own cesaremos de works nuestras and we propias begin to obras do y the empezaremos a works of the hacer Father. las obras del Padre. This is amazing Esto es where asombroso He's leading us. a donde nos lleva Dios. So in Isaiah chapter Así que 6 en Isaías 6, and verse 1, in the year versículo 1, that King en el Uzziah año died, que murió el rey Usías, I saw the Lord vi yo al sitting upon Señor a throne, sentado sobre high un trono and alto lifted up, y sublime, and his train. y sus faldas the henchían temple. el templo. This word Esta train, palabra it's to do faldas with a long, tiene que ver con you know what a train is, but it means una the hem, cola it means larga. the outskirts of it. A train has Significa to do with the splendor, las orillas the de él. glory and the majesty, Este velo, faldas and tiene the, que ver con la presence gloria, la of the one majestad that y la sits on the presencia throne. del que se sienta en el those trono. days, En in aquellos Eastern días, times, en los tiempos Kings de Oriente, sat on the throne, los and reyes the se train sentaban en su would trono come y out from the throne sus and faldas flow o su out cola to salía among the del people. trono The y greater fluía hacia the- donde estaba the greater the la splendor gente. of the kingdom, Entre the más longer the train. grande fuera el esplendor del The greater the reino, más majesty largo era el velo and o la the cola o authority las of the faldas. king, Entre más the grande more la majestad y la majestic autoridad was the del rey, train. más Ah, majestuosas Shekinah eran las When faldas. Queen Elizabeth Cuando was la crowned reina back in Elizabeth fue 1900 coronada and who en knows what, way back 1900, when, quién sabe qué, she's been queen, what, for 60, ha sido 70, reina, ¿cuánto? 60 something years, I think. 60 y tantos años, creo. I remember when I was in school Yo recuerdo cuando estaba en la New escuela Zealand, that was- en Nueva it's a Zelanda, British colony, New Zealand era is. una And so we learned all Era about una the colonia queen inglesa y and sabíamos the- de la the reina Commonwealth y and all de that sort of stuff. la And comunidad so y we todo saw eso. videos and pictures Así que of- veíamos of the videos y queen's fotos de la coronation. coronación de la She reina. had a Ella train tenía una that was, I falda believe, o un velo 18, if I'm not que mistaken, I may be totally tenía, wrong, creo, si but no I me believe it was equivoco, tal 18 vez estoy or 20 equivocado, feet pero tenía long. 18 o It 19 pies de was largo. huge. Era It came grande. from her shoulders, Salía de sus down hombros the back, and went a all sus the way espaldas down. y todo el the abbey, camino de la And abadía. there were like Y había 10 como or so 10 o algo maids, así, little damas, that had pequeñas to damas, carry it because que of tenían the que weight cargarlo a causa del peso, of the glory, de la the gloria, weight of the train, and every el peso de las step, faldas, every inch, y everything cada sewn in the paso train y cada had to do with something pulgada, over which cada she zona de este resided velo as queen. tenía Something to do que with ver the con algún commonwealths lugar en donde all over ella, the world. And so, you know, donde the ella longer it regía was, alrededor de todo the el more it showed her mundo. dominion Y entre as más largo queen, era, as head of state más over mostraba all these su countries dominio all como over the world. cabeza There was India, New Zealand, de este reino sobre Australia, todos Fiji, esos lugares en el mundo, I don't know, Nueva Zelanda, Singapore,
Egipto, Singapur, etcétera, Canadá, todos eran parte de la comunidad inglesa bajo la corona, más en ese entonces que lo que son ahora. Así que aquí está Isaías. A Isaías se le permite ver en el cielo y ver el cuarto del trono de Dios. Vi al Señor alto y sublime, y sus faldas, su majestad, su esplendor, su gloria henchía ese espacio del templo en el cielo. Pero tenía un límite. Hola. La gloria tenía un final. Más allá había presencia, pero no gloria. Más allá había, la presencia de Dios está en todos lados, pero la gloria que venía de su presencia inmediata, esta palabra faldas significa fluir hacia el límite o la línea de. En otras palabras, aquí está Dios sentado en el trono y su gloria viene ahí y se detiene. Porque la gloria de Dios tiene que ver con su presencia inmediata. Por eso la gloria estaba en el lugar santísimo, pero no en el lugar santo. Su presencia estaba en el lugar santo, pero su gloria residía en el trono. Y es a este lugar, a este, ¿cómo le llamamos? A este perímetro. Si quieren decir, bueno, estamos hablando de Dios, no hay perímetro. Solo déjenme hablar. Sí, Dios es omnipresente, está en todos lados, está aquí. Si vas al infierno, Él está ahí, pero no vas a encontrar su gloria ahí. Pero sí vas a encontrar su presencia. Lo que el rey David dijo, si voy a las partes más externas del mar, si pongo mi cama en el infierno, estás ahí. Su presencia está en todos lados. No puedes escapar de Dios. Ve al lugar, al bar más sucio y feo en la tierra y todavía puedes encontrar a Dios. Él está en todos lados, pero su gloria no va a estar ahí. Su gloria no va a tener comunión en un lugar así. Su gloria reside en el más santo de todos a causa de su santidad. Y hay un perímetro para eso. Por eso, aún en el cielo, ves el más santo de todos. No sé si tiene sentido esto para alguien. Y es a este lugar al que tú y yo hemos sido traídos. Es al lugar de lo más santo de las santidades, donde su falda llena en el templo de Dios en el cielo. Gracias, Señor. Ahí es a donde voy. Ahora, podrán imaginarse la grandeza increíble de ese lugar y la expresión asombrosa, el sonido, las vibraciones. Estamos hablando del anciano de días. ¿Sabían que se necesita luz? La luz viaja a la velocidad de 186,000 millas por segundo. Con esa velocidad puedes ir a los límites de nuestra galaxia, a los límites externos de un lado, y prender tu lamparita, y va a tomar casi 200,000 años para que esa luz viaje a esa velocidad
para llegar a la otra orilla de nuestra galaxia. Solo para llegar al otro lado, para descubrir que dicen ahora que hay más de 1 trillón de otras galaxias. Eso es lo que dicen los científicos hoy. Han registrado más de 1 trillón de otras galaxias fuera de la Vía Láctea, y solo Dios sabe cuántos universos hay aparte de este universo. Así que en nuestra pequeña galaxia revolvente, aquí están todos estos planetas, todos estos brazos, y en el centro está ese pequeño sol y esta pequeña Tierra como un grano de polvo dando vueltas ahí. Y en esa galaxia tomaría casi 200,000 años a la velocidad de la luz viajar de una orilla a la otra. Y entonces nos quedamos, ¿cómo lo hicimos? ¡Wow! Es increíble. Y tan solo puedo escuchar a Dios decir, ¿crees que eso asombra lo que he creado? Espera a que me muestre a ti. Hombre. Espera a que yo te traiga así de cerca. Vas a decir, hermano, ahora vemos a través de un espejo en oscuridad, aún a través de un vidrio oscuro. Dios está más allá de nuestra comprensión. Vean, no puedes comprender a Dios con tu cuerpo o con tu mente. No es posible. La única manera en la que puedes saber verdaderamente quién es Dios es por tu espíritu. Esta es una experiencia espiritual. No puedes explicarlo, no puedes conocerlo a través del raciocinio. Si tratas de razonar a Dios, estás racionalizando a un bote de basura, porque el razonamiento humano no puede razonar a Dios. Simplemente el hecho de que no tiene padre o madre, eso es suficiente. De que no viene de ningún lado y siempre ha estado ahí, con eso basta. No puedo aceptar eso. No cabe en mi cerebro aceptar eso. Pero en mi espíritu, cuando parece ser tocado por esa presencia, este centro empieza a tener conciencia de esa gloria, y tu yo interno, este yo interno de tu espíritu, empieza a ver a Dios. La majestad que vemos es creación, y quedamos así. ¡Wow! Pero ¿qué tal aquel que la hizo? ¿Qué tal aquel que la sostiene? ¿Qué tal aquel que conoce cada una de esas estrellas por nombre? Ese es el Dios que nos está jalando a esta unión y comunión con Él mismo. Si hablamos de estar en la esposa y ser los hijos manifestados, y de hecho no tenemos ni una pista de lo que significa esto realmente, y lo que estamos entrando con esa experiencia, pero lo sabremos y vamos a conseguir entenderlo. Así que para mí eso es suficiente para irnos ya a casa y decir, tengo algo en lo que debo pensar. Este anciano de días, lo he dicho muchas veces en mi estudio, simplemente pienso, lo hice hoy. Dios, ¿quién eres tú? Ni siquiera sé quién eres. Tengo un cuadro mental que está distorsionado por mi propio marco de referencias. Tengo cierto tipo de percepción de algo que leí.
Pero la revelación actual de haber tenido ese destello en el espíritu de quién eres tú se tiene que convertir en mi experiencia, pero sé que aquí es a donde Él nos está llevando. Este es el llamado. Este es mi llamado. Este es tu llamado. Y no es de extrañar que entre más cerca estás de ser, es como si cruzaras un umbral. Cruzas un umbral, el velo, cruzas ese umbral dentro de este lugar y ya no eres tú acercándote, sino que se vuelve un imán, te atrae. Cuando Dios ve eso, vamos a empezar a estudiar eso, este jalar o este acercarse más allá de este umbral, más allá de este velo protector, ser formado y convertido en donde te vuelves un querubín, un serafín, en donde cubres y no dejas que nada ensucie la majestad de quién es Dios. Nada en tu vida, nada en tu mente, nada en la casa de Dios, nada en tu casa, nada en su presencia, en tu presencia. Jesus! Oh, come on, share with your brother there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Bless your holy name. Gracias, Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Praise God. Gloria a Dios. Powerful, powerful, brother. Poderoso, poderoso, hermano Víctor. Wow. See, it's these types Verán, of touch, es este tipo de toque, realization, la realización, epifanías, caps taken off like. This is what tapas que se it's going to levantan. take Esto es lo que toma jerk us on para out of our complacency, sacarnos de and nuestra out of the complacencia y sacarnos de lethargy, right? este lugar de letargia Lethargy, and run. y que nos haga correr. So few run. Tan pocos These corren days. estos días. So few have that kind of Tan pocos tienen ese tipo de the hambre prodigal son. como el hijo pródigo. Tengo que levantarme de aquí porque este pan, porque hay pan en la casa de mi padre. Tengo que levantarme e ir a la casa de mi padre, ni siquiera como hijo, sino como siervo. Venir como un siervo, pero que es bienvenido como hijo. Bueno, de cualquier forma, esto nos va a llevar a algún otro lugar. Gracias, Jesús. Así que vayamos a Segunda de Crónicas. El chiquero es nuestra idolatría. El chiquero es nuestra fortaleza. Este lugar de idolatría es lo que nos mantiene cautivos, de la que nos alimentamos y pensamos que hemos encontrado lo mejor hasta que encontramos que esto es lo que nos está enfermando. Cuando finalmente nos demos cuenta que de lo que nos estamos alimentando es lo que nos está enfermando, ese va a ser un gran día, una gran revelación. Y es el punto en el cual vas a voltear hacia atrás y vas a decir,
Ahí es donde necesito estar. Dejé el lugar por el que fui escogido para estar siempre, en la casa de mi Padre. Bueno, es otra lección en sí. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Ahora, todo esto de lo que estoy hablándoles, todo tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en ti. Ustedes pueden leer, yo lo hago, muchas cosas ahí afuera, ministros a los que escucho aquí y ahora, y cada vez los escucho menos porque estoy tan cansado de lo que el mundo de la iglesia está diciendo. Es como, oh, hombre, ni siquiera dejes que mi mente sea ensuciada con eso, porque bueno, de cualquier manera, el mundo de la iglesia en general se ha hecho una iglesia tan vana acerca del reino de Dios, y muchos están enseñando ahí afuera que el reino de Dios viene cuando nosotros, como la iglesia, tomamos asientos en el gobierno, nos metemos, lleguemos a Washington, lleguemos al mundo corporativo, y que los santos de Dios tomen las riquezas corporativas, por así decirlo, porque si podemos hacer todo eso, entonces podemos establecer el reino de Dios. Eso es tan idiota. ¿Por qué no leemos lo que dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, estaba con Herodes o Pilato, uno de los dos, dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos irían a pelear. Pero dijo, no lo es, no vine a tomar el trono de Herodes, no vine a tomar su palacio o para sacar al imperio romano. Mi reino no tiene nada que ver con las semillas de poder y dominio y los tronos de este mundo, porque adivinen qué, Él los posee todos de todas maneras, y todos se van a inclinar, a arrodillar. Pero mi reino está dentro de ti. Mi reino, he venido a establecer ese trono en tu corazón. Eso tiene que ver con el tomar la fortaleza, la parte más profunda y sucia, lo más desagradable, lo más contaminado, la parte más contaminada de tu interior. Es allí, en ese lugar, en el que Dios quiere establecer su trono. No en tu pequeño lugarcito limpio que limpias a través de la oración y buscar a Dios, y tengo un lugar limpio y agradable para ti, Señor, quiero que vengas y te establezcas aquí. Dios dice, no quiero ese, quiero aquel. Ese no puedes tener, este lugar es muy sucio para ti. Bueno, ese es el lugar que yo quiero. Ese es el lugar que quiero. Por eso David estableció el reino en la ciudad de los Jebuseos. ¿Qué significa Jebuseo? ¿Alguien se acuerda? Pisotear significa resistirse, contaminar. Estamos hablando de un lugar que pisotea la verdad, que es reticente a todo acerca de Dios, todo acerca de la santidad. No sé cuál puede ser ese lugar. Claro que sí. Y todos aquí saben, todos tenemos resistirse y pisotear feo y contaminado fortaleza jebusea en nuestro ser. Y es ese lugar en el que Dios quiere establecer el lugar santísimo. Vas a decir, oh, ¿cómo sabes eso? Bueno, les voy a decir cómo lo sé. Porque un día David fue a una era llamada la era de Ornán,
el Jebuseo. He was called Ornan the Jebusite. Fue llamado Ornán el means Jebuseo. strong. Ornán significa fuerte. Jebusite means Jebuseo polluted, significa loathing, contaminado, treading down, reticente, a strong, polluting. pisoteado, una fortaleza David went to this- contaminada. David fue a The threshing floor. a Ornán, Ornan the Jebusite's threshing floor, and said, la era de "Sell Ornán, me el this Jebuseo, land." y le dijo, véndeme He esta said, "Oh, no, tierra. no, no, no. Él I'll dijo, give it to no, you." no, He no, said, te la voy a dar. I don't want a David dijo, gift. no, no quiero un I regalo. want to pay full Quiero pagar el price precio completo for this land. por esta tierra. And so he did. Y He lo paid hizo, full price pagó el precio for completo the threshing floor of por Ornan, la era the de Ornán, Jebusite, el the Jebuseo, stronghold, la the strong fortaleza, polluter, the strong leather, gran and it was contaminador, there, on that place, on el Mount gran Moriah, reticente. Y fue which is a ahí, part en ese lugar, of en el monte the Moría, mountains of el cual Zion, era parte de that los God montes de Sión, established en the donde temple of Dios Solomon, estableció and the el holy templo de place Salomón, is right y there. el lugar santísimo quedó allí mismo. That's so powerful. Hallelujah. Blows my mind. Look, I'll read Hace it for explotar you. mi mente, se los voy a leer. Second Chronicles Segunda chapter de 3, verse 1. Crónicas Then 3, Solomon verso 1. Y began comenzó to build the Salomón house a edificar la of the casa Lord en in Jerusalén, in Mount Moriah, en where el the Lord monte appeared unto Moría, David que his había sido father, mostrado a in David the su place padre, that David en el lugar que had David había prepared preparado in the threshing en la floor era of de Ornan Ornán, the Jebusite. Jebuseo. That is where the Ahí es holiest donde of all, el lugar santísimo established. fue establecido, right on that threshing floor, justo en esa era, right on that stronghold. justo en esa You see, fortaleza. Verán, we are not going to no establish vamos the a holiest of establecer all el lugar without being santísimo threshed. sin ser trillados. What does the veil do? ¿Qué es lo que hace el It velo? divides. Divide. You know what threshing does? ¿Saben lo que hace It el divides. trillar? It Divide, separates. separa. And they had the Y threshing floor was tenían always on the highest esta era places. en los lugares más The altos, threshing floor of Ornan was upon o one of the lugar highest del places trillo. in the area in Jerusalem. Este es uno de los lugares más Mount altos ahí en el Moriah, área, Mount Zion en was Jerusalén, right next en el door. monte All that Moría. mountain range, there's four, El monte Sión está five, ahí al lado. whatever mountains around there. Todos They're all estos called the mountains of Zion. This is why montes que están Jerusalem ahí is son called llamados Zion. los montes del Sión. Moriah Por eso is in Jerusalén Zion. It's part of es Zion. llamado Sión. And so Moría they es would parte de Sión. they would take the Y grain, tomaban and in el the grano fall, en esta era. when they would do the harvest, actually, Cuando it was in hacían the la spring. cosecha, Their seasons que de were hecho era twisted around because of the hot and the cold and the rain, all that stuff. en So, primavera, when porque they- las the estaciones harvest allá time están al came, revés. it was Cuando always venía a el tiempo de la rainy season. cosecha, siempre había una So they would go to temporada a high de place with vientos, all the así que iban a sheaves, los lugares and they altos would con sus smash 'em semillas up, y las golpeaban, grind them up, and then they'd take these las forks, secaban y entonces and as the tomaban wind estos blew, they would tridentes, y throw it cuando up in the soplaba air el into the viento, wind. entonces la aventaban en el aire This is hacia el threshing. viento. And the Esto es wind would trillar. come, Y el and the viento chaff venía was really light, y las and it would cáscaras, blow que eran away, muy ligeras, but the seed eran would sopladas, pero la semilla So caía. it's the only thing that would Así remain. que es la única cosa que permanecía. This is how we are going to become this. Así es como nos We're vamos gonna a be convertir en threshed. esto. Vamos a ser God is trillados. going to pound on us. Dios nos He's va already started pounding on us. a He's been golpear. pounding Ya ha on some empezado of a you, if not all of you. sonar en Pound, algunos de pound, ustedes, pound. si es que no en And todos. there's a breath Golpear, of a golpear, wind golpear. of Y the hay Spirit of God about el to aliento blow, del which is viento, del gonna start aliento to de Dios que va separate. a soplar y que va a empezar a separar. Somebody help me shout to the Alguien Lord. ayúdeme a gritar al Señor. Praise the name of Jesus. Bendito el And nombre de it's through this Jesús. separation, Y es a través de through esta this separación, dividing, a través that de esta this división, veil or this que entwining este velo o with este the presence of tejido God is con la formed, presencia de where Dios his es formado, presence donde is su established presencia in that es place, establecida en where ese there's lugar, separation. donde hay separación. Do you know? ¿Sabían? Can I tell you something?
¿Puedo decirles algo? Am I preaching too long? ¿Estoy predicando muy largo? Do you know ¿Sabían that over 800 que times más de 800 veces the word Kodesh, la palabra Kadesh, holy, santo, is mentioned in the Bible? es mencionada en la As Biblia holy, holiness, como santo, sanctuary, santidad, it's all the same santuario? word, Kodesh. Todas son la misma palabra, Over 800 Kadesh. times. Más de 800 Do veces. you know that ¿Sabían que less than menos 400 times, de 400 half the veces, la the mitad word de esa love cantidad, la palabra amor is mentioned in the Bible? es mencionada en la Biblia? And yet, Y sin embargo, the religious world el mundo wants to religioso emphasize quiere love enfatizar el amor and y de-emphasize desenfatizar la santidad. the throne room of God El cuarto del trono de Dios is not the love of loves. no es el amor de los amores, It is the holy of holies. es el santo de los santos. Not against esté love. I'm going conmigo. somewhere with this. No estoy en contra del amor. The Voy a throne llegar a room algo of con God, esto. El cuarto del trono de Dios, Where God is worshipped, he donde is Dios not es worshipped adorado, as no es love, adorado love, como love. amor, amor, amor. He's worshipped Es as adorado holy, como holy. santo, santo, santo. The crown La on the corona high priest was en not el sumo engraved with sacerdote love unto no the estaba Lord. grabada con amor al Señor, It was engraved with estaba grabada holiness con santidad unto the Lord. al Am I making any Señor. sense? ¿Tiene sentido lo que digo? The word of God says La nowhere, palabra de Dios "Be no ye dice en ningún love as lado, God is love." sé amor como Dios es amor. It says, "Be ye Dice, holy sed santos as God is holy." como Dios es santo. Holiness La santidad is the very core es essence of God's el mero character. centro de la esencia del carácter de Everything Dios. about God Todo acerca de springs Dios out brota of his holiness. de su santidad. That's why God's love Por eso el amor de Dios is holy. es santo. Hello. Hola. The love of God is El not amor de biased. Dios See, no you es you can always know when you are loving doble. somebody Verán, siempre with puedes the saber love of God cuando aman a alguien con el amor de or your Dios human affection. o con tu afecto Because the humano, love of God porque el is not amor de biased. Dios no es The tendencioso. love of God will El amor love de in Dios spite va of. a amar a pesar de. The love of God will El love amor de Dios with va a a amar pure, con un holy, amor puro, undefiled, santo, unbiased no sucio, love. no tendencioso. Whereas human affection Donde hay afecto is very humano, biased. hay mucha tendencia. There are churches all around us. Hay I could mention one iglesias right now. Todo alrededor nuestro, puedo mencionar about una ahora love. mismo. Se trata de I want to amor. throw up every time I hear it. Me dan ganas de And vomitar love, cada vez we lo just escucho. love everybody Simplemente around here. amamos a This todos church is all aquí. about Esta the love iglesia of God. se trata I'm del like, no, amor it's de not. Dios. Yo digo, no, no es cierto. Because you're full of bias. Porque estás You will love lleno everybody de that comes in tendencias. as long as they don't tell you you're wrong. Mientras vengan You y will no love te digan que everybody estás that mal, comes in los vas a as long amar. as they Vas a amar a accept your todas teaching, mientras your acepten doctrine, tu enseñanza, what tu you say, doctrina, what you lo que portray. tú dices, lo que But tú anybody profesas. bucks you, Pero cualquiera que te reta, where's the love go then? entonces se Then all va of a el sudden amor. you start to hate. De See, repente that's not the empiezas a love of odiar. God. Verán, eso no es el amor de That is Dios. human affection. Eso es afecto Human humano. El affection afecto will humano pick and choose va a escoger y a seleccionar it quién, loves. a quién amar. We have it in our own church. Lo tenemos en nuestra propia iglesia. We pick and choose. Who we're Escogemos gonna love, who we're gonna accept, who a we're quién gonna vamos a amar, a reject. quién We're all aceptar. guilty Todos as a skunk. somos culpables Why? de esa cosa. ¿Por qué? Because we think we have the love Porque of God, creemos but we're really tener el amor de activating Dios, pero our human de hecho emotion, our activamos nuestra human emoción affections. humana, nuestros afectos But when humanos. you have truly tapped Pero into cuando God's
logras entrar realmente a la santidad de Dios, de esa santidad viene el Dios de amor. Dios es amor. Así como Dios es santo, son dos cosas que la Biblia dice que Dios es. Dios es santo, Dios es amor. Este es el centro, las dos ruedas centrales del centro de la naturaleza de Dios, santidad y amor. Una no existe sin la otra. Si tratas de amar sin santidad, ese amor, solo márcalo, tarde o temprano va a expresar suciedad porque no es puro. Si tratas de ser santo sin el amor de Dios, tu santidad va a ser contaminada porque no tiene amor. ¿Tiene sentido? Las dos deben ir juntas. Esto es lo que encontramos en el lugar santísimo. Es la santidad y el amor de Dios. Esto es lo que quiero en mi vida, lo quiero en mi ministerio, lo quiero en mis interacciones, en mis relaciones, con la primera cosa, donde la primera cosa que se revuelve en mí es este afecto humano, y amo a todos. No, es defender su santidad, defender la santidad de Dios porque amo. La gente va a llamar a esto un discurso de odio. De hecho, es un discurso de amor, amor por la santidad, amor por lo más santo de lo santo, amor por la majestad, la pureza, la grandeza de Dios, que se sienta en el trono. Y cuando tú encuentras eso en tu vida, no puedes evitar empezar a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Porque aún el odio de Dios viene de su amor. Los juicios de Dios vienen de su amor y de su santidad. Sus juicios son santos y amor. Su ley es santa y amor. Su voluntad y propósito es santo y amor. Sus mandamientos son santos y amor. ¿No es increíble? Así que lo tenemos todo revuelto. Dios quiere que amemos. Déjenme mostrarles una escritura y termino con esto. Ya no voy a tomar mucho tiempo. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Todo solo para recapitular, para que retengan a dónde voy. La santidad o los hechos de la santidad, acciones de santidad son intentadas, o cuando las intentamos en nuestra vida como actos realizados, pero lo hacemos sin amor, es tan solo metal que resuena, címbalos, no hay nada en ello, no es eternal, es terrenal y diabólico. Imaginen eso. Y entonces cuando amamos sin santidad, se vuelve contaminación y prejuicioso. Esto pone otra espina en las cosas para mí, porque mi deber primordial primero es el amor y la defensa de la santidad de Dios, la pureza de Dios. Si yo obtengo eso en mi vida, si alcanzo este lugar, si penetro a este
más santo de las santidades, este Kadesh HaKadeshim, si yo me acerco lo suficiente, donde pueda cruzar ese umbral a través de ese velo, donde mi vida es entretejida con la presencia de la gloria del Dios Todopoderoso, entonces experimentaré la diferencia entre amar como yo amo y amar como Él ama. Y los dos ni siquiera se parecen remotamente. El afecto humano, gracias a Dios por Él, porque sin Él nos estaríamos matando entre nosotros. Así que Dios nos dio eso. Purifica nuestros afectos humanos, podemos usarlos absolutamente. Los afectos humanos pueden ser buenos, pero pueden ser peligrosos también. He sido pastor por muchos años y he servido a muchas gentes alrededor de muchos países y he visto donde los afectos humanos se vuelven pastores y los que enseñan en la dominical y los meten en problemas, esposos y esposas, porque empiezan a amar a alguien más con el amor de Dios y termina en sexo. Termina en algo corrupto porque no era el amor de Dios. No era alguien defendiendo la santidad de Dios. ¿Tiene sentido eso? Así que sé que sigo enfatizando porque siento que no estoy logrando lo que quiero. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice. Estoy en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente o con pureza, dice en inglés. Esa palabra simplemente significa santo. Amaos uno al otro con un corazón santo, entrañablemente de corazón puro. Y hagamos esto nuestra prioridad como individuos en nuestra propia vida y después como cuerpo de creyentes, que no sea hacer que la gente esté cómoda cuando vienen a la iglesia. Claro que quiero que se sientan en casa, pero mi principal prioridad es la defensa de la majestad de Dios. Mi principal prioridad es dirigida a su santidad. Eso tiene que ser número uno, porque ese es el centro de la naturaleza de Dios. Y como pueblo, este debería ser nuestro deseo, ser santos como Dios es santo, clamar santo, 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 llevar la corona de santidad para el Señor, ser vasos de santidad. Déjenme tan solo leer esto aquí al final porque es tan poderoso. Pueden encontrar cualquier otra cosa en la Biblia que habla. No pueden encontrar algo que hable como esto. ¿Están listos? Déjenme mostrarle una vista de vuelo de Concorde de la santidad de Dios. La ciudad es santa, la Santa Jerusalén. Ángeles santos. Habla de templo santo, el santo, pacto santo, tierra santa, pueblo santo, nación santa, porción santa, cámaras santas, rebaño santo, el santo de Israel, promesa santa, colina santa, oráculo santo, cielo santo, vasos santos, lugares santos. Eso es lo que encontré.
You can't find that about anything else. No puedes encontrar This is the essence esto of who acerca de God is. ninguna He otra draws cosa. Esta es la everything esencia de lo like a que Dios magnet es. Él atrae todo into como his un holiness. imán a su santidad. And yet, the Y church todavía world el mundo de la iglesia de-emphasizes desenfatiza la santidad anything más que else. cualquier otra cosa In this generation, en esta generación. it is kicked, Es fought against, pateada, pushed away, pisada, ridiculed, alejada, called ridiculizada, legalism, all llamada sorts of legalismo, stuff todo tipo de that cosas we want to label. que queremos etiquetar como santidad. I'll leave you with this thought Los and dejo this con este question. pensamiento y esta pregunta. In Corinthians, En talks Corintios habla de come out from among them salid de entre ellos and be ye separate, y sed separados, and I will receive you. y yo los recibiré. Receive you to where? ¿Recibiré a dónde? Obviously, that's not talking Obviamente about no está salvation, hablando de 'cause you don't salvación, need separation porque no for necesitas salvation. separación para salvación. So coming out from among Así who? que salir de entre quién, Separating from what? separarse de And be qué and be received y ser into- recibidos a qué. Talk about that on Sunday. Hablaremos de ello el próximo Isn't domingo. that powerful? ¿No es poderoso? Powerful question, powerful thought. Pregunta to where poderosa, God pensamiento is leading us. The poderoso verses hacia prior donde are nos all está about guiando the Dios. temple and idols in the Todo temple termina and acerca getting rid del of the idols, templo cleaning out y the los temple. ídolos del It's just- templo, limpiar el templo. Verán, My insides are like, mi interior Just- hace, you should be in our home. debería estar en nuestra I'm casa. going crazy. Me in a vuelvo good way loco en el buen sentido because of por causa the scriptures that I've memorized de and- las and escrituras studied que over the years. memorizo I y he see it all estudiado a coming través de los together, años y tying veo with cómo this, se and I'm like, empiezan a juntar y empiezan a now I know where amarrar y I'm digo, going. ahora sé a dónde I know voy, where I'm going. I ya know sé what a God dónde voy, ya is sé requiring lo of que me. Dios requiere And de I've got mí. a destiny and a Y tengo un purpose destino y un to propósito separate myself para unto separarme God as I draw para Dios nigh mientras unto me Him. acerco And into más a this Él y a este Kadesh HaKadeshim. Kadesh I just HaKadeshim. love saying that. It just Me sounds so encanta cool. decir eso, suena Kadesh muy bien. HaKadeshim. Kadesh Holy- HaKadeshim. Está Holiest of lo más holinesses. santo de las What a santidades. place where this God that Qué made bendición. everything you see, Donde Dios ha hecho todo lo que you look podemos beyond, ver, and your natural eye cuando can ves only más see allá y tu so ojo far. natural tan, And beyond tan solo that, puede there's ver more. hasta And lejos, we're only tan looking lejos, in pero one más allá little hay spot, más one little y arm tan solo of a vemos en massive una galaxy pequeña that porción de takes una 200,000 galaxia years masiva que toma to cross 200,000 at the años speed of cruzarse a velocidad de la luz. And yet there's Y a sin trillion embargo, more. hay un trillón This más. is my God. Este es mi Dios. Your faith, Tu fe, your worship, tu adoración, your commitment, tu compromiso, your separation, tu separación, your surrender tu entrega will only be as great va a ser solamente as your tan revelation grande of His greatness. como sea tu revelación de su grandeza. The greater your Entre revelation más grande tu revelación of the majesty of de la God, majestad de the Dios, greater your faith in God. más grande The va a greater ser your tu fe en surrender Dios. to God. Entre más grande sea tu rendirte a Dios, entre más grande sea tu compromiso con Dios, The greater your set apartness unto entre Him más will grande be. sea The tu reason people don't apartarte want to para Él, separate la razón por la themselves que la unto gente God, no quiere separarse they don't para know Dios God. es porque no conoce a Dios. They have not yet had a glimpse No han tenido un destello of holinesses. de lo más santo de lo That santo, even now, without a que veil, aún ahora sin cannot velo stand in the midst of sin. no puede permanecer en medio del pecado. Even now, Aún ahora, here aquí in the heavens, en los God's cielos, got the Dios veil tiene of un his velo seraphim, de cherubim sus warriors. serafines y And on querubines.